¿me quiere dar un libro que hay en el escaparate? A nosotros nos parece a mí que nos van a caer los exámenes finales uno cada 3 días. O sea que... ¿Uno cada 3 días? ¿Vais peor que Va a nosotros? ser. No, ya creo que sí que vamos, pero mucho peor. ¿Qué tal el civil? El civil, no me preguntes por él, que vamos, no sé, vamos. Un rentable negocio de marchantes que tienen en la feria de Basilea el marco idóneo. Su liderazgo mundial es hoy indiscutible. Desde hace 3 años los representantes de la feria quisieron revestirla de un carácter culturalista, inventando una especie de pabellón central que aglutinara al arte de un país. En otros años fue Inglaterra y Italia. Este año le tocó la vez a España. Porque volver no siempre significa regreso. Hay cosas que se pierden para siempre en los ojos. Playas que no podemos volver a visitar, caminos que se oxidan, árboles que se caen, amores que el crepúsculo difumina en las manos, olvidos que en la tarde no siempre son las lágrimas. Puede a veces la arena disminuir los pasos, perderlos en la noche que sobre acantilado se agranda, atormenta los huesos, acaba por decirnos que morir es perfecto estado para el hombre, hombre que no es igual, nunca se repite el impulso si es humano, nunca el hombre es igual cuando salta a la vida. Esta tierra es Aragón, al norte los Pirineos, al sur la Sierra Callada. Pasa el Ebro por el centro, en su soledad a la espalda. Que hay tierras al este donde se trabaja y paga. Hacia el oeste el Moncayo. Cerdá sigue constituyendo una lección, una enseñanza y tiene cierta vigencia. La exposición está ahora en Madrid, antes estuve en Barcelona. Está anunciada por un cuadro bellísimo y con gran color del pintor Lucio Muñoz. Está propiciada por el Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos. Conmemora el centenario de la muerte de Cerdá. La noticia ya la conocen ustedes. Se trata de la recuperación para el patrimonio artístico español y más concretamente para la ciudad de León y su catedral del códice titulado El Libro de las Estampas. Fue robado en 1969, comprado en una librería de viejo en Vigo por un estudiante de Santiago a bajo precio. Posteriormente pasó a otra persona. Más tarde, un anticuario alemán lo ofreció a una universidad de su país para su compra. Es una historia verdaderamente rocambolesca. Esta universidad alemana se ha puesto en contacto con el cabildo de la catedral para tratar de su recuperación. La policía ya lo tiene localizado en Inglaterra y muy pronto volveremos a verlo en la más hermosa de las catedrales góticas. Otras tantas y tantas historias de despojos monumentales y artísticos no terminaron tan bien. Han sido tantas cosas las que hemos perdido. Ideas, descubrimientos técnicos, falta de continuidad en la obra empezada. Estoy aludiendo al coloquio que al final de este número de encuentros con las artes y las letras se va a celebrar tratando de urbanismo y tomando como figura de discusión a Ildefonso Cerdá, muerto de pobre y de amargura hace ya un siglo.
Una vez más, Encuentros con las Artes y las Letras cede su tiempo y espacio, la mesa redonda, a un tema concreto y a unas personas determinadas. No hace falta siquiera, si enunciamos el tema y nombramos a las personas, decir las razones de esta cesión. La Feria de Arte de Basilea es, sin duda alguna, la feria de arte más importante del mundo. La mesa redonda será moderada por Andrés Trapiello, redactor de la revista Guadalimar. Asistirán, entre otros, los encargados de la selección española, Galería Juana Mordó, y representantes de otras galerías. Además, un testigo con voz, eso sí, de excepción. Eduardo Alaminos, redactor de la última revista de arte aparecida hasta ahora, don Pablo. De ustedes es, como suelo decir, el tiempo y la palabra. Yo quisiera empezar hablando de lo que es la Feria de Basilea y lo que es una feria en general. Feria, dice el diccionario, que es mercado de mayor importancia que el común en paraje público y en días señalados. Buscar otro significado que no sea este sería otorgar a la palabra feria una inocencia que no tiene. Yo quisiera empezar esta mesa redonda preguntándoos a vosotros, en primer lugar, qué es la Feria de Basilea y después pasar a esta serie de desavenencias que se dieron y que constituyeron un afer no demasiado claro en algún momento porque hubo tensiones bastante complicadas. Por ejemplo, voy a empezar contigo, Manolo. ¿Qué importancia en el mercado del comercio internacional tiene una feria como la de Basilea y este año que ha recaído en España la representación oficial de este pabellón? La Feria de Basilea tiene una importancia absoluta, pero antes de contarte en qué consiste la feria y cuál es su importancia, yo quiero puntualizarte algo. Tú decías que la feria, etimológicamente, es un lugar donde se vende, me parece correcto, pero debo decirte que este año no se llama feria, sino salón. Esta es una pequeña puntualización porque observo en tu presentación que matizas mucho el aspecto económico de la feria. Evidentemente, la feria tiene un aspecto económico importante, que podemos tratar, si quieres, todos, pero tiene otros dos aspectos, el artístico y el, si quieres, último, de la selección de la pabellón central dedicado a España, que son más importantes que el otro. De todas maneras, podemos hablar de las tres, si os parece. En cuanto a lo que es la feria, te puedo decir que es el lugar donde se reúnen anualmente las más importantes galerías del mundo, los más importantes artistas del mundo, para dar la posibilidad al coleccionista, al aficionado, de, en un solo lugar y en un solo momento, poder darse una idea muy completa de lo que es el panorama de la pintura de vanguardia en este momento en el mundo. Entonces, a mí esto me parece enormemente importante y el hacerlo bien es enormemente difícil. De todas las ferias que existen en este momento en el mundo, yo creo que Basilea es la que lo hace mejor y es por eso que es la más importante. Yo, sin embargo, insistiría y lanzaría la pregunta a quien quiera responderla. Basilea cuesta mucho dinero a los galeristas, fundamentalmente, puesto que es una feria de galeristas. Obviamente nadie hoy día suelta el dinero porque sí, y más en un sistema como el que nos sostiene. Yo quisiera preguntar, no obstante, y por ejemplo a ti, si ves realmente una diferencia con lo que ha dicho Manuel, o que culturalista, por así decirlo, es decir, desinteresado en esta feria presente en este Salón Internacional de Basilea. Bien, yo pienso que el espíritu de fundación de la feria es un poco el entender la obra de arte como inversión monetaria, el dar a esta obra de arte una circulación y una inversión. Pienso que los objetivos de la feria pueden ser otros o que los galeristas presentan también otros aspectos y, por tanto, este fenómeno es muy complejo de entender. Objetivamente, esta feria sirve como información muy general del arte y eso es un dato muy positivo para los galeristas y para el público en general. Pero pienso que el objetivo fundamental y último de la feria es el entender la obra de arte como una mercancía más. Bueno, es cierto. Vamos, yo estoy personalmente de acuerdo. Sin embargo, quisiera dar una cierta agilidad a esto. En la Feria de Basilea, a nivel cultural, pienso que no sería tanto, es decir, que podrían haberse llegado a un acuerdo, cosa que no se llegó en la selección. Es decir, en un primer momento, obligatoriamente la feria impuso una serie de nombres, como Picasso, Juan Gris, Chillida, Palazuelo, etc. Los galeristas debían escoger a otros tanto, unos 16 pintores y 6 escultores. Y hubo muchas desavenencias. ¿Por qué esas desavenencias? O preguntado de otra forma, ¿pueden establecerse criterios puramente plásticos, es decir, de incidencia cultural, en la transformación de un país, en una feria que fundamentalmente es económica? ¿O quién rige estos criterios plásticos? ¿Quién da el baremo a una selección de este tipo? Bueno, yo creo que hay que diferenciar muy claramente
lo que es los stands, la parte de feria dedicada a stands comerciales de lo que es el pabellón central, que no es comercial. Sí, y que toca el pabellón central, ya no nos tocará más. No, cada año el pabellón central va a un país. Efectivamente, sin embargo, se habla de que el pabellón central es una especie, y he dicho antes, aval para una especie de apoyatura al resto de los artistas que están en el resto de los stands particulares. Se habló en su momento de esto y yo simplemente recojo algo que estaba por ahí, es decir, que estaba en la calle, y decir, el pabellón central de la feria es algo así como el espaldarazo de los artistas que se expondrán en los stands. Yo pienso que hay un dato objetivo, y es que los que montan el pabellón central son los mismos que van como particulares a esos stands, y que la diferencia no es muy radical y muy diferente. Esa creo que es mi opinión particular. O sea, que no son otras personas distintas, sino que son las mismas los que montan ambas cosas. De todas maneras, yo creo que ha habido un no muy uniforme por esta base. Sí, oye, por ejemplo, yo en mi galería no llevo stand, en cambio asistí a las votaciones. Exactamente, creo que hay como unas 9 galerías o 6 galerías españolas que participan. Sí. Y sin embargo, en la selección que se hizo participaron unas 90 galerías. Sí, y en cambio aquí hay artistas que no tienen galería y en cambio fueron elegidos. Yo creo que realmente el pabellón central no está pensado por la feria, ni para, y vamos a llamarle feria, ni para los artistas, ni para las galerías. Yo creo sinceramente que ese pabellón central está pensado para los coleccionistas y para los visitantes, para que puedan tener, repito, la imagen de un país cada año, la imagen más completa posible, con una representación de sus artistas más significativos. Esto, que empezó a hacerse hace 4 años, 3 años, este es el cuarto, se ha hecho con Italia, se ha hecho con Estados Unidos, se ha hecho con Inglaterra, este año se hace con España. Pero, repito, es pensando en que los visitantes de esa feria, además de ver lo que tiene cada galería, vean lo mejor de un país, no todo, y quizás, si me apuras, tampoco absolutamente lo mejor, pero sí una buena representación de la pintura de ese país, y se hagan una idea de lo que es esa pintura. Bien, Incluso, perdona, en ese pabellón, como es un pequeño detalle, pero como matización te diré que ni se vende, o sea, realmente no se vende allí, ¿no? Bien, evidentemente repercute en ventas. Exactamente. Sí, claro. Porque es publicidad y Así todo. es un poco la asociación que yo quería venir a hacer, o sea que tampoco hay que pensar que el pabellón ese central esté al margen de todo el tinglado de la feria. O sea, está dentro de la feria y por lo tanto asume un protagonismo a nivel comercial exactamente igual que los stands. No directamente, pero sí indirectamente, como publicidad, tú bien lo has dicho. Sí. Lo que sí es importante es que nos demos cuenta de una cosa. Todo esto se mantiene, evidentemente, por una base, un sustrato de carácter mercantil, comercial, porque si no sería impracticable. Pero es importante matizar que no es eso lo único que nos preocupa a los que allí vamos, y no solo que no es lo único, sino que influye en un porcentaje, si me apuras, de 50% nada más. Evidentemente vamos a procurar vender nuestros cuadros, pero también vamos a promocionar unos pintores y una pintura que, si no fuera por estas ferias, muchas veces no se conocería en el mundo. De hecho, la pintura española tiene ahora una oportunidad de conocerse verdaderamente importante. Sí. Yo por eso al principio, yo era de las que estaba en contra de que se eligiera, por ejemplo, se llevara a Juan Gris, a Picasso, a Miró, porque creo que estos señores ya no necesitan promoción, ¿entiendes? Pero luego entre todas las galerías pensaron que era una apoyatura para los demás pintores que iban. Yo quisiera hacer una cosa y hacer hincapié en lo que acabas de decir. Durante el transcurso de la feria se van a dar cita en Basilea pintores, amigos de pintores, galeristas, amigos de galeristas y nadie más. Es decir, el gran público está al margen de todo esto. Entonces yo quisiera preguntar si la feria es realmente importante o incide de manera sobremanera en la cultura de un país, entendiendo por cultura mayoritaria. El viaje a Basilea cuesta un dinero. El arte, las galerías en España, apenas si son visitadas no más que por el 3% de la población donde están citas. Entonces, ¿qué incidencia tiene una feria de este tipo en la cultura mayoritaria? Creo que la incidencia que tiene para la cultura mayoritaria es los medios de comunicación. O sea, la televisión, las revistas. Sí. Sí, porque que influye en el público mayoritario que no va. Porque siempre es la misma lucha que tenemos aquí y que tenemos en Basilea, también se tendrá, de que lo vea todo el público en general. Aquí va relativamente poca gente a las galerías. De todas maneras, si quieres que dé mi opinión, yo lo que creo es que el proceso de difusión de la pintura es, en este caso de Basilea, a través precisamente de esos marchands y de esas galerías del mundo que sí van
y que si están impresionadas por lo que allí ven, ya se encargarán al volver a sus respectivos países de difundir allí eso que han visto. Yo creo que ese es un papel, yo creo que es un papel positivo de cara incluso al mismo Marchand, o sea, la información del Marchand al comparar otra serie de exposiciones. Ahora, con respecto a lo que dice Trapello, el fenómeno ya es más complejo, porque entra ya en la esfera de lo que podemos entender de qué papel social cumple la obra de arte en una sociedad de tipo capitalista, que está reducida a unos canales de difusión muy reducidos. Esa es mi opinión particular. Y por lo tanto la feria reproduce un poco todo esto. Yo cuando hacía la pregunta, hacía las galerías y todo. Sin ir a la feria también existe ese problema. Claro, evidentemente. O sea, es que la feria es un punto más de todo el tinglado. O sea, sin embargo, pienso que no podemos verlo desde otra óptica. Estéticamente se quiere concebir la feria como un sitio hermoso donde se da pábulo a cantidades de tendencias desconocidas. Pienso que la forma más operativa de actuar es con cifras en la mano. La Feria de Basilea, por muchas tendencias nuevas que tenga, decía antes que no más de un 3%, y dando por alto esta cifra, pueda asistir. Los medios de comunicación creo que son insuficientes. Es decir, la obra de arte no se puede ver en revistas o en galerías. Entonces yo apoyo, o por lo menos suscribo lo que acaba de decir Eduardo. Y haría otra pregunta quizás más entroncada con nuestro propio país, dejando a Basilea un poco al lado. ¿Qué pensáis vosotros como comerciantes del arte, de la democratización tan nombrada hoy de ese mismo arte? Es decir, ¿cómo veis un futuro para que Basilea decís que puede facilitar esa extensión del arte? Si realmente facilita o sigue en los mismos cauces. Lo que creo es que habría que matizar un poco lo que tú decías. Es decir, nosotros somos mercaderes del arte, pero también hasta cierto punto, vuelvo a lo de antes. Es decir, inevitablemente tenemos que ser mercaderes, tenemos que vender los cuadros para que la estructura funcione. Pero no somos solo eso. Entonces, quizá lo primero que hubiera que hacer es quitar de la idea de los coleccionistas o de los críticos o de la gente en general que las galerías solamente son un sitio donde entras, pagas y te llevas un cuadro. Las galerías tienen evidentemente, insisto, esa base económica y venden y ganan dinero, lo que quieras. Pero tienen otro aspecto de difusión y un aspecto, si quieres, cultural, si quieres, importante, que de hecho, yo te podría dar nombres de galerías y sus actividades y te darías cuenta de que generalmente las galerías te hacen una exposición de las que tú puedes considerar de éxito económico, vamos a hablar solamente de ese aspecto, y te hacen otra donde no venden nada, pero dan a conocer algo muy importante. Entonces, si las galerías, y yo creo que todos pensamos un poco igual, no hicieran unas cosas comerciales, no podrían hacer las otras con las que no ganan dinero, pero con las que dan a conocer a artistas importantes. Bien, yo te quisiera hacer una pregunta, si el moderador me lo permite, aquí a nivel sentimental, si se quiere. En el contexto de nuestras galerías madrileñas, dime tú, ¿cuántos actos culturales se realizan durante toda la temporada, a excepción de las puras informativas exposiciones? O sea, ¿cuántos actos culturales se realizan? ¿Cuántos son esos actos? Se pueden contar con los dedos de la mano. Yo me ocupo de estas, yo escribo sobre arte y me ocupo de estos temas, y realmente quiero decir que el panorama de entrada del público es muy reducido. Yo te puedo decir, e inevitablemente tengo que hablar de mí mismo porque es con excepciones, lo que más conozco, claro. Que nuestra galería esta temporada ha hecho 2 conciertos, ha hecho 3 presentaciones de libro, ha hecho 2 charlas o coloquios entre pintores y coleccionistas. Pero tú sabes y sé que hay otras que han hecho otras cosas. Sabes que no es lo generalizado y sí lo deseable. Sí, nosotros también hemos presentado unas fórmulas en donde esto se pudiera dar, ¿no? Bien, pero que quizá la Feria de Basilea sea también un punto de lanzamiento de esto, una reconsideración que se tengan que plantear los galeristas. Yo creo que los galeristas están en esa idea y lo hacen a medida de sus posibilidades. ¿Tú ya sabes decir algo? Sí, que nosotros también hemos presentado 3 libros, hemos dado un coloquio también. No, se están haciendo cosas. Se hacen cosas, lo que pasa es que también falta la materia prima, que eso también es importante. ¿En qué sentido la materia prima? En el sentido del artista, quizás. No, y también en el sentido de la financiación. Solamente esos actos se pueden financiar si se hace una serie de, digamos, de exposiciones que se venden completamente, porque si se hace una serie de exposiciones en la que no influye la venta o que no se logran vender, claro, no se pueden financiar económicamente porque nos hacen responsable del hecho cultural de que no organizamos coloquios, etcétera, etcétera. Pero para organizar un coloquio se necesita una financiación que la tenemos que sacar de otro lado. Creo que es importante que comentemos que España este año está siendo invitada en una serie de ferias, en una serie de bienales y en una serie de puntos. Te hablo de Venecia, te hablo de Basilea. Y yo mismo he comprobado en los últimos 6 meses, en los viajes que he hecho a todas partes, que en este momento en el mundo existe una enorme curiosidad, y yo creo que vosotros estaréis de acuerdo, por la pintura española.
Entonces, a mí lo que me parece más importante de todo esto es que en este momento España tiene la oportunidad de lanzar su pintura, porque hay mucha gente que está esperándola, que como plataforma de lanzamiento Basilea es perfecta y que los artistas que en España hay en este momento son tan buenos como los mejores. Entonces debemos todos juntos, de manera constructiva, darlos a conocer y tratar de que cuantos más visitantes pasen por ese pabellón y los vean, a su vez, como te decía antes, se lo vayan contando a todos los demás, y dentro de muy poco es probable que la pintura española tenga una altura que ahora nos parece difícil alcanzar. A nivel informativo la feria es muy importante, pero no deja de ser un fenómeno excesivamente reducido de cara a la cultura. Sobre todo hay que pensar que el arte no es un fenómeno de masas, por lo menos el arte en este momento, y que ha perdido una serie de valores para ganar en otros. O sea, ha perdido el valor un poco de uso social estético por un valor de cambio, y eso está claro. Evidente, pero precisamente para contrarrestar eso y aumentar su difusión se hacen estas ferias. Porque si estamos diciendo que con la feria tiene poca difusión, calcula si no hubiera ferias. Si no, entonces si no hay feria ya nada. nada, entonces. Y a nivel informativo la feria cumple, es que si no cumpliera ese papel sería un desastre. Creo que después entran opciones que también se realizan dentro por de la supuesto, feria, que son por supuesto. todos ellos muy interesantes, Sí, y de son carácter todos actos culturales, de los que no hemos hablado por tu obsesión. No, yo simplemente tema. no creo que simplemente sea una obsesión económica, sino creo que es más determinante. En tu balanza, en una balanza imaginativa que ponía Eduardo, decía que en un lado estaba el uso estético de la obra y en otro el uso de cambio. Entonces tú decías que efectivamente estaba desequilibrada esa balanza, pero es que el desequilibrio es tal y de tal magnitud que pienso que ahí entran opciones personales. Es decir, que a mí me parece que ese desequilibrio no se puede suplir con nada, puesto que los afectados por ese desequilibrio es mucha gente, numéricamente. Es decir, son planteamientos, si quieres, económicos, porque también entran cifras. Es decir, del 3% de la población española o del 2% que participa del arte y el 98% que está excluida de él por otras muchas razones ajenas al propio arte, es... Yo iba a decir que el problema es que no participan por razones ajenas en muchos casos. Porque yo te puedo asegurar que si la gente no va a la galería es porque no quiere ir, porque por entrar no se cobra nada. Claro. Entonces ya nos metemos en otro segundo tema, que es decir, bueno, ¿y por qué la gente no va a la galería simplemente a ver? Pero es que yo sigo insistiendo en que un fenómeno como el de la feria, un galerista no puede estar al margen de todas estas cuestiones. Un galerista que es consciente y responsable de su labor. No, pero si no estamos, no está de hecho estamos allí. No, pero el hecho de que se hable es porque existe y porque está en la realidad y porque esto es un fenómeno de cada día y que todos comentamos y que siempre hablamos sobre eso, ¿no? Sí, sí. Pero que yo creo que dentro de lo que hasta este momento se ha podido hacer existen una serie de soluciones, como te decía antes, para que tengan acceso al arte los que ya con una preocupación inicial que nosotros tratamos de introducir en la gente, pero que sabes muy bien que no depende solo de nosotros, sino ya de otra serie de factores mucho más generales, esos que arriban no se encuentren siempre con el problema de que no pueden comprar porque vale mucho. Hay una serie de cosas que antes decíamos que pueden comprar. El tiempo se nos acorta, o por no decir que se nos consume. Basilea ha sido un tema que es polémico, que lo fue, y que posiblemente en otros años se siga celebrando, y es la serpiente que se muerde la cola. Porque volver no siempre significa regreso. Hay cosas que se pierden para siempre en los ojos, playas que no podemos volver a visitar, caminos que se oxidan, árboles que se caen, amores que el crepúsculo difumina en las manos, olvidos que en la tarde no siempre son las lágrimas. Puede a veces la arena disminuir los pasos, perderlos en la noche que sobre acantilado se agranda, atormenta los huesos, acaba por decirnos que morir es perfecto estado para el hombre, hombre que no es igual, nunca se repite el impulso si es humano, nunca el hombre es igual cuando salta a la vida. Porque a veces volver tiene ruedas extrañas, patina sobre un césped de morado carmín, se desliza o acaba encallando en la orilla, orilla donde puede esperarnos la muerte, siempre acechando el momento que puede ser victorioso sobre sus propios pasos. Porque es regresar, sufrir en la distancia, sufrir que hemos perdido no lo que ya nos huyó de los ojos, tampoco lo que sabemos fríamente en las manos. Regresar se convierte en una simple llamada de las cosas olvidadas, y el mar tampoco vale que riele sobre nuestro pesado cuerpo, o acaso que evapore el sol de nuestro yo en la sangre, porque volver no siempre significa regreso.
Nunca el hombre regresa a su primer momento, ni son nuevos los ojos que miran hacia el mar. José Infante, un joven poeta, hoy en nuestro primer encuentro con una nueva generación. José Infante, preséntate tú mismo. Haznos un breve currículum literario. Tengo 29 años, nací en Málaga. Empecé a escribir a los 17. Lo hice al principio probablemente porque no me gustaba el mundo que me rodeaba. Luego, por vocación o por el vano deseo de cambiar ese mundo que no me gustaba. Ahora lo hago porque entiendo que es la única forma que yo tengo a mis manos de conocer la realidad que me rodea. El resultado de esto han sido apenas 3 libros. El primero, Uranio 2000, Poemas del Caos. El segundo, Elegía y no. Y el tercero, uno que está por salir y del que acabo de publicar una primera entrega, que se llama La nieve de su mano. Hablamos de primer encuentro con una nueva generación. ¿Cuál es la tuya? ¿Apunta ya una generación, otra, después de los novísimos? Yo creo que el término generación es siempre equívoco, porque las generaciones siempre, yo creo que nunca existen generaciones literarias. Las generaciones se fabrican después por los estudiosos, por los críticos. De todas formas, pienso que una generación tiene siempre un motivo político. El caso del 98 es claro y el caso del 27 también. Yo creo que mi generación, lo que podéis entender por mi generación, la gente que tenemos más o menos 30 años, hemos surgido también en un momento político determinado de España. Ahora, no creo que se pueda hablar todavía de generación, ni de generación de novísimos, ni de generación posnovísimos. Hay una serie de individualidades trabajando y nada más. ¿Te atreverías, a pesar de todo, a buscarle unas características comunes a esta generación? Yo pienso que hay en la poesía española más joven una sensación de frustración, una salida a veces por un esteticismo a veces vacío, y otras salidas que quizás no se daba hacía bastante tiempo en la poesía española, que es la ironía y el sarcasmo. Y pasando ya a tu propia obra, ¿puedes definirnos tus coordenadas literarias? Para mí la poesía es un método de conocimiento de la realidad que nos rodea. Se dice que los poetas no viven en la realidad. Yo pienso todo lo contrario. Los poetas es las personas que más dentro de la realidad viven. Y ahora tu árbol genealógico, literario, por supuesto. Sí, siempre existe un árbol genealógico literario. El mío quizás tiene su origen en los líricos griegos, Virgilio, no sé, los poetas latinos, elegíacos, y la poesía mística, San Juan, no sé, Neruda, Cernuda, Alexandre. ¿Y qué lugar ocupa la literatura en tu vida? ¿Cómo entiendes el oficio de escritor? El oficio de escritor, pienso que el escritor es como un médico que diagnostica o un médico que dice lo que ve, lo que siente. El escritor tiene esa única misión, diagnosticar a la sociedad que le rodea. ¿Y qué cuestiones te ocupan dentro de la literatura? ¿Qué problemas te preocupan como escritor? Los que me preocupan a mí como persona, que son especialmente el paso del tiempo, la muerte, la soledad, todo canalizado hacia el paso del tiempo. Pienso que el tiempo, y esto ha sido una de las características más sobresalientes de toda la pequeña obra que he escrito,
Pienso que el tiempo nos va matando a cada instante que vivimos. O sea, ese instante que estamos viviendo tú y yo en este momento ya no existe, ya se ha muerto, ya nos ha matado. Pero al mismo tiempo ya hemos recuperado otro, estamos naciendo y muriendo a cada instante. Ese es el tema principal de mi poesía, el tema que más me preocupa. Polvo, niebla, viento y sol. Donde hay agua, una huerta. Al norte los Pirineos. Esta tierra es Aragón. Al norte los Pirineos, al sur la Sierra Callada. Pasa el Ebro por el centro. Con su soledad a la espalda. Dicen que hay tierras al este donde se trabaja y paga. Hacia el oeste el Moncayo. Como un Dios que ya no ampara. Desde tiempos a esta parrete vamos camino de nada. Vamos a ver cómo el Ebro con su soledad se marcha. Con él van en compañía las gentes de estas vaguadas, estos valles de esta sierra, estas huertas arruinadas. Polvo, niebla, viento y sol, y donde hay agua una huerta. Al norte los Pirineos. Esta tierra es Aragón. José Antonio Labordeta. Cantar y callar. Hablando por hablar. Hablando por hablar. Hablo por hablar. Hoy que está desierto el mar y una paz agreste invade esas turolenses llamaradas de fuego y de dolor. Hablo del día a día que sucede, de las tardes que a Dios nos despedimos, de los hijos que llegan, de las tierras que acogen nuestros cuerpos. Hablo y nunca sé por qué guardar silencio. Un libro lleno de palabras, discos llenos de palabras, palabras aragonesas, universales, palabras que son vida, palabras para cantar, palabras para reír, palabras para llorar, palabras para vivir, palabras para gritar, palabras para morir. Te hiciste cantante, José Antonio, para que todas estas palabras obtuvieran un eco mayor, una audiencia más amplia. Bueno, yo no sé exactamente por qué me hice cantante. Yo creo que quizá fue un poco por mi larga estancia en Teruel. Pero efectivamente pienso que a mí me pasó un poco como nos ha pasado a muchos de los que estamos en este momento en este tipo de canción, como podría ser Raymond. Hemos cogido la palabra nuestra y la hemos lanzado con la guitarra y así ha tenido mucho mayor eco, efectivamente. Con 3 discos grandes ya en el mercado, ¿piensas que has logrado que tu poesía cumpla una función más amplia o distinta a la que cumple en un libro?
Sí, yo pienso que además hay una diferencia absoluta entre la canción, o sea, entre la poesía que se escribe para ser cantada o el poema que se escribe para ser leído. Yo pienso que el poema para ser leído tiene que tener un aspecto visual, mientras que el poema cantado tiene que ser un aspecto auditivo. Entonces tiene que ser más sencillo, más concreto. Y efectivamente, gracias a la serie de recitales, de actuaciones que yo tengo, la gente va conociendo también el otro tipo de poesía que a mí me interesa tanto como la canción o más quizás. Entonces, ¿estableces una diferencia estilística entre el poema para leer y el poema para cantar? Es decir, cuando te sientas a escribir, ¿sabes si estás escribiendo una canción o solamente un poema? Sí. Sí, yo cuando me pongo a escribir sé si escribo una canción o un poema. Si yo en eso pienso un poco en la teoría gutenbergiana, ¿no? Es decir, que en este momento quizá el texto impreso está agonizando y entonces hay que utilizar el otro texto, es decir, el texto cantado. Y cuando yo hago una canción sé que estoy haciendo una canción, o cuando hago un poema para ser impreso sé que hago un poema para ser impreso. Y en este caso, entonces, ¿qué piensas de los cantantes, no autores, que utilizan poemas escritos para ser leídos, de escritores clásicos? Si tú analizas un poco lo que ellos hacen, verás que la mayor parte de estos cantantes toman poemas muy bien medidos. Quizá el caso más excepcional sea el de Paco Ibáñez, que ha sido capaz de grabar poemas de Gabriel Celaya, con una rotura completa de la métrica, pero normalmente los cantantes lo que eligen siempre son poemas muy medidos. Por eso, por ejemplo, un poeta que en la actualidad está siendo tremendamente musicado es Miguel Hernández, porque es un hombre que entra dentro, sus versos están terriblemente medidos, son muy clásicos. ¿Y esta gente de la que hablas y de la que cantas es la misma gente que te escucha, o más bien te estás convirtiendo, como ocurre con cierta frecuencia, en un cantante para ciertos sectores, digamos, jóvenes y un poco progres? ¿Ya me entiendes? Sí, bueno, ese sería un problema que yo me he planteado siempre. Yo, por ejemplo, te puedo decir que de 100 recitales que yo dé, de 60, 70 recitales los doy en pueblos de menos de 1000 habitantes. A veces doy recitales en pueblos que hay 92 habitantes, como por ejemplo en Yebra de Basa, y que es un pueblo al lado de Sabiñánigo, en la provincia de Huesca, y entonces naturalmente van los 92 habitantes. Y en ese pueblo progres hay pocos, es decir, van todos. ¿Y esa gente entiende lo que cantas? Entiende perfectamente. Yo te puedo decir que uno de los recitales que más a gusto he dado en mi vida yo, donde la gente la veía con verdadera entrega a mí, era, por ejemplo, en Yebra de Basa. Y allí, aquel día sí que no había ningún progre, absolutamente. ¿Y cómo te encuentras cuando te contratan para cantar en una discoteca? Yo no he ido nunca a discotecas, es decir, me niego rotundamente a ir a discotecas. Yo actúo fundamentalmente o en algún teatro, o bien en barrios, en asociaciones de barrios y en pueblos. Yo eso lo tengo muy claro, y a pesar de que ha habido gente que me ha querido llevar a discotecas y por ahí yo me he negado rotundamente. ¿Y tampoco haces veranos locos y estas cosas? No. Yo este verano, por ejemplo, pues voy a cantar, pero voy a cantar a pueblos de Aragón, y en las plazas de los pueblos, y a veces canto pues después de las vaquillas, hay que esperar a que se metan las vaquillas y esas cosas. Aparte de esta actividad literaria y musical, ¿a qué te dedicas normalmente? ¿Cómo vives? Yo vivo de profesor de instituto, yo soy profesor de historia y vivo exactamente de eso, ¿no? De dar clases en un instituto en Zaragoza. ¿Y qué tipo de vida llevas? ¿Estás casado? Sí, estoy casado, tengo 3 hijas y llevo una vida absolutamente normal. Es decir, yo me levanto, voy por la calle a clase, entro en clase, no sé, mi contacto directo con los alumnos me parece que es muy importante, porque te enteras de una realidad que si quizás estuvieras absolutamente metido en la canción y te mitificaras, porque es muy fácil mitificarse con la canción, como tú decías antes, es decir, cuando hay 1000 personas aplaudiéndote, pues a lo mejor te puedes convertir en una especie de imbécil absolutamente separado de la realidad del país. Pero yo al día siguiente vuelvo a clase, entonces me encuentro con los problemas cotidianos de los alumnos y no sé, soy un hombre que estoy mucho en casa. ¿Y estos chicos a quienes enseñas, no crees que un día puedan cantarte aquello de Rosa Rose y el valor de Pi? Bueno, también lo que pasa es que yo creo que las circunstancias históricas en este momento han cambiado. Ellos cantarán quizá otra cosa, ¿no? Quizá podrían cantar más el Paisajes urbanos días escolares que el Rosa Rose, ¿no? Un catedrático de Zaragoza escribía que al lado de la polémica del trasvase del Ebro y del periódico Andalán,
tú eras el que habías cambiado más rotundamente la conciencia del pueblo aragonés, la conciencia colectiva. ¿Es esto cierto? Bueno, yo creo que no. Yo creo que el problema ha sido que todos nos hemos conjuntado, ¿no? Es decir, que en un momento determinado había una serie de circunstancias que han hecho que una región que hasta ahora estaba absolutamente apagada, que lo único que había producido pues había sido mano de obra de migración, que iba abandonando sus campos, en un momento determinado ha empezado a tomar conciencia y en ese momento nos hemos encontrado metidos en ese lío, pues Andalán, el Trasvase, la Bordeta, la Bullonera, el Joaquín Carbonell, es decir, una serie de gentes que hacemos este tipo de actividad. Quizá la nuestra sea como una actividad como más vistosa porque se ve más directamente, pero yo creo que nosotros no tendríamos nada que hacer si no hubiera, por ejemplo, que te diré yo, el otro día cuando estuvimos cantando en un barrio de Zaragoza, en el Arrabal, que es quizá el barrio más popular, el barrio más tradicional, pues si no hubiera habido 3.000 personas escuchando aquello, entendiendo aquello, pues nosotros no tendríamos nada que hacer, tendríamos que ir a cantar a discotecas a lo mejor, ¿no? Cosa que no harías jamás, claro. No, yo no lo haría en absoluto. Entonces, insisto en que esa gente que te escucha te entiende perfectamente. Sí, perfectamente. Yo estoy completamente... o sea, yo estoy... y a veces estoy hasta absolutamente impresionado, porque cuando yo voy a pueblos, hay veces que las canciones más intelectuales, como por ejemplo pueden ser Llavés o el Rosa Rose, las quito un poco del repertorio. Y yo me he quedado asombrado cuando de pronto, entre la voz del público, me han pedido que cante el Rosa Rose o el Llavés, que eran canciones como mucho más intelectuales. ¿Cómo fue? Tuviste hace un par de años, me parece, una experiencia narrativa con un libro que se titulaba Cada cual que aprenda su juego. ¿Piensas seguir cultivando el género narrativo? Sí, a mí es que me gusta mucho escribir prosa y además es que es mucho menos inconsciente que la canción, ¿no? No se acuerda nadie de uno cuando escribe uno prosa en este país. Entonces, ahora estoy escribiendo otra novela, es una novela mucho más larga, que se llama El Comité, ¿no? Entonces, lo que no sé es cuándo la acabaré porque este problema de ir cantando de un sitio a otro te desconcierta completamente, ¿no? ¿Este comité tiene algo que ver con Aragón también? Sí, yo es que creo que uno cuenta las cosas donde ha vivido, donde las ve y donde conoce el paisaje. Yo lo que no puedo hacer es escribir una novela situada en Málaga porque lo desconozco completamente. Yo he vivido toda mi vida en Aragón, no he salido nunca de Aragón. Entonces yo cuando sitúo una novela, la sitúo en los enormes llanos de Belchite o en las sierras de Teruel, porque las conozco muy bien, porque me las he pateado y porque las he andado y conozco a sus gente, los giros de sus palabras, etc. Parece muy claro, José Antonio, que en Aragón hay un gran número de excelentes poetas y de excelentes cantantes. ¿Cómo está la novela en Aragón, la novela nueva? Bueno, la novela nueva, yo creo que hay quizá los dos representantes más conocidos en España, sean Santiago Lorén y Gabriel García Badel, a pesar de que Gabriel García Badel nació en Madrid, pero él ha aceptado, ha aceptado su nacionalidad aragonesa, vamos a llamarle así, y sus novelas empiezan a transcurrir y a representar el país, la región aragonesa y Zaragoza, el paisaje, sí, especialmente. Bueno, ahora ha publicado una cosa últimamente, la última novela que ha publicado está sobre el Valle de Canfrán, problemas en el Valle de Canfrán y estas cosas. Realmente los grandes novelistas, yo creo que fueron los dos grandes novelistas aragoneses, han sido Arana y Sender, ¿no? Indiscutiblemente ellos dos han sido los dos novelistas más importantes. Quizás Sender es mucho más conocido por todo una obra gigantesca, entre otras cosas. Entre otras cosas, una obra gigantesca y una especie de folclore muy no sé, que ha montado alrededor de él. Ahora, creo que, por ejemplo, Requiem por un campesino español es una obra indiscutible, está ahí. Sender puede seguir haciendo lo que sea, pero aquello está allí. Y Arana es otro de nuestros grandes novelistas también en este momento. Y gente más joven, ya sabes, estas historias de la nueva narrativa andaluza, la nueva narrativa... No, en Aragón no hay. En este momento yo no conozco a nadie que esté escribiendo novela, vamos, no conozco a nadie. Es decir, la persona más joven que conozco es Gabriel García Badel. Nosotros tenemos un problema muy grave. Tiene 35 años, debe tener. Sí, 35 o 40 años. 40, quizás. Sí. El problema más grave que tenemos nosotros los aragoneses es que no tenemos ninguna mentalidad de empresarios, es decir, somos incapaces, esto es un problema que yo he discutido siempre con mucha gente, somos incapaces de montar una empresa. Entonces, en Zaragoza, por ejemplo, somos incapaces de montar una editorial a niveles de empresarios, es decir, somos capaces de montar pues la famosa editorial Jabalambre, pero que aquello fue pues una especie de la ruina caracolera, es decir, que allí se echaban libros estupendamente editados, pero nadie sabía cómo había que venderlos.
Yo te puedo decir que en este momento, pues todavía, mi madre vive en un antiguo caserón de Zaragoza, y entonces en casa de mi madre pues hay cientos de ejemplares todavía de la editorial Jabalambre, ¿no? Es decir, que ahí están metidos, arrinconados, porque la persona que las editó se gastó el dinero, pero luego no sabía cómo comercializarlo, es decir, no se le ocurría. Entonces yo creo que en Zaragoza falta una editorial de libros. Cuando hay posibilidades económicas de hacerlo, hay grandes imprentas, hay grandes editoriales que hacen otras cosas, que hacen calendarios y cosas de esas, y población para consumirla, efectivamente. Y sin embargo, pues esta gente no lo hace. Ahora hay un pequeño intento de montar una editorial por parte de una librería y tal. Entonces yo creo que eso haría que gente joven saliera adelante. Es decir, la lucha del aragonés para salir adelante es realmente grave. Yo empecé a cantar, la primera canción que yo hice la hice en el 63, yo grabé el 68 un pequeño disco por casualidad en Madrid, pero a mí hasta el 73 no pude grabar porque, no sé, primero el aragonés es como muy reacio a las no sé, yo diría a las public relations, ¿no? Es decir, yo por lo menos personalmente yo soy muy reacio a estas cosas, entonces a mí eso de ir de casa en casa ofreciendo aquello, pues no se me ocurría, ¿no? Entonces yo grabé en el 73 con Edixa, pero por pura casualidad. Es decir, lo mismo que me pasa a mí, les está pasando pues a la gente que viene detrás. Y yo supongo que en novela, en narrativa, pasa exactamente lo mismo. Es decir, si hubiera una editorial en Zaragoza a la que pudiera uno acercar más directamente, pues creo que en este momento habría gente joven, porque poetas jóvenes los hay. El libro de poemas es mucho más fácil de publicarlo, ¿no? Sí. Más barato, es decir, pero el libro, la narrativa es mucho más cara. Entonces yo conozco gente que escribe novelas, que dicen que escriben novelas, pero que no sé, no hay manera de poderlas sacar. Sí, es un mal general a la mayor parte de las provincias, y especialmente Zaragoza, que cae un poco entre los dos fuegos centralistas de Madrid y de Barcelona. Sí. Y entonces se queda sin se el queda apoyo de ninguno de los dos. Sin el apoyo de nadie, ¿no? ¿Crees que hay una similitud? Es decir, tú eres conocido por esa gran masa de oyentes, eres conocido como poeta, leen tus poemas la gente que te escucha. No, yo creo que no. Yo creo que se oye más el disco, por ejemplo, que se venden los libros. De tal modo que puede ocurrir que tengas fans, por decirlo así, que ni siquiera sepan que escribes versos. Sí, seguro. ¿Y eso seguro. ¿No te produce alguna tristeza? Mucha tristeza, porque es un poco triste que yo llevo escribiendo poemas desde el año 59 y he escrito, no sé, relatos y tal. Y realmente, pues no sé, yo he empezado a ser un poco conocido cuando he empezado a cantar. ¿Y te has preguntado por qué razones ocurren así las cosas? Bueno, yo te lo decía antes, yo creo que esto es un poco lo que decía McLuhan, ¿no? Es decir, se ha acabado el periodo gutenbergiano y hemos pasado a otro, que es el de los medios audiovisuales, y tienen una fuerza terrible, ¿no? Entonces la gente conoce a Bob Dylan como cantante, nadie sabe que Bob Dylan escribe. A Cohen lo conocen como cantante, nadie sabe que Cohen es un novelista estupendo, ¿eh? Entonces yo pienso, o sea, Leonard Cohen. Entonces yo pienso que con lo mío pasa lo mismo, como puede pasar con Raymond, por ejemplo. Que yo estoy seguro que Raymond es mucho más conocido como cantante que como escritor de poemas, ¿no? ¿Y crees realmente que el libro tiende a desaparecer? ¿No será que hay un tipo de gente que prefiere una cultura más cómoda de adquirir, como es la de escuchar la radio antes? Sí, yo creo que sí, que el problema es que la radio y la televisión, y pienso sobre todo que es la radio, tienen una fuerza terrible, ¿no? Tremenda. Sí, qué duda cabe. Mucho hay que seguir hablando, o cantando, como la Bordeta. Queremos que toda España le entienda como le entienden los aragoneses. Para Santa Orosia creo que este verano irá bien. Para Santa Orosia creo que este verano irá bien. Para San Miguel me encuentro arruinadico otra vez. Para San Miguel me encuentro arruinadico otra vez. Pescos me puso mi madre, mi padre me puso así. Pescos me puso mi madre, mi padre me puso así. Nací pescos me conocen por este estrecho confín. Nací pescos me conocen por este estrecho confín. De los trigos que tenía apenas pude coger. De los trigos que tenía apenas pude coger. Las patatas se pudrieron, se
se las comió el gusané, las patatas se pudrieron, se las comió el gusané. María me dice coño, marchémonos de una vez. María me dice coño, marchémonos de una vez. Yo me hago el sordo y me digo, esto no se puede perder. Yo me hago el sordo y me digo, esto no se puede perder. Y aquí sigo en la matraca de sembrar sin recoger. Y aquí sigo en la matraca de sembrar sin recoger. A ver si un día alguien dice, ayudemos de una vez. A ver si un día alguien dice, ayudemos de una vez. Ese día la María se pondrá el traje otra vez. Ese día la María se pondrá el traje otra vez. A Santa Eurosia empezamos, a San Miguel a beber. Pa' Santa Eurosia empezamos, a San Miguel a beber. Y si ustedes se deciden a colaborar también, y si ustedes se deciden a colaborar también, sepan que Vescos me llamo y Pedro Acimba con él. Sepan que Vescos me llamo y Pedro Acimba con él. El arquitecto, artista y técnico a la vez, está sufriendo cambios fundamentales en el ejercicio de su profesión. Los cambios sociales y económicos, los problemas del hábitat social, han alterado el clásico ciclo. Cliente, arquitecto, constructor, convirtiéndolo en promotor, constructor, arquitecto y cliente. Y mucha suerte o mucho dinero tendrá este último si puede elegir el papel de su casa o los muebles de su cocina. Antes de 25 años, la mayor parte de la población vivirá en centros urbanos. Ahora el 70% vive en el campo. Y en esa fecha, es decir, en el año 2000, la población mundial se habrá duplicado. De los escritos y proyectos de Ildefonso Cerdá se ha perdido la mayor parte, y en lo poco que se publicó, casi nadie supo descubrir la enorme trascendencia teórica que tenía. Rescatar del olvido a la primera persona que se propuso hacer de la urbanización el objeto de una ciencia específica al servicio de la igualdad y de la justicia es el objetivo de esta exposición organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Su plan de ensanche de Barcelona fue objeto de tantas deformaciones por la presión especulativa que al cabo de no mucho tiempo no faltó quien atacara a Cerdá achacándole los defectos de un ensanche que ya no era ni de lejos el suyo. De hecho, el verdadero Plan Cerdá era un prototipo de ciudad igualitaria donde los servicios, la infraestructura y los espacios libres se repartían por igual y donde se arbitraban medidas destinadas a impedir la apropiación, por parte de unos pocos, de las plusvalías generadas por las inversiones y decisiones públicas.
No cabe comprender la obra de Cerdá si no se tiene en cuenta su trayectoria política, su paso por la Escuela de Ingenieros de Caminos, que entonces era un importante foco liberal, su fe en el progreso y la técnica, de la que solo esperaba una liberación de las ataduras ancestrales y no nuevos encadenamientos, o si se olvida que vivió en una ciudad como Barcelona, que entonces era un caso extremo de congestión. La exposición Homenaje a Cerdá y las ideas urbanísticas de Cerdá pienso que pueden servirnos de algo más que de un pretexto para esta reunión, porque como aquí seguramente va a quedar claro, Cerdá sigue constituyendo una lección, una enseñanza y tiene cierta vigencia. La exposición está ahora en Madrid, antes estuve en Barcelona. Está anunciada por un cuadro bellísimo y con gran color del pintor Lucio Muñoz. Está propiciada por el Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos. Conmemora el centenario de la muerte de Cerdá. Tenemos con nosotros a Antonio Fernández Ordóñez, el presidente, José Antonio Fernández Ordóñez, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, a Arturo Soria, ingeniero de caminos y bisnieto del famoso proyectista de la Ciudad Lineal de Madrid, a Mariano Bayón, arquitecto, a Antonio, en este caso sí, Fernández Alba, arquitecto también, y a Mario Gavidia, sociólogo y urbanista. Para abrir fuego y empezar, creo que debemos hablar de Cerdá. Entonces, la justificación de esta exposición tan importante que ustedes han organizado es porque en efecto Cerdá sigue vigente o es un mero homenaje como recuerdo. Sí, realmente organizar esta exposición con el esfuerzo inmenso que nos ha supuesto de todo tipo, humano y económico, para nuestro colegio, nunca lo hubiéramos hecho simplemente para enaltecer la figura de Cerdá. No hemos querido de ninguna manera hacer una exposición arqueológica, por mucho interés que pudiera tener su figura a los 100 años de su muerte. El objeto fundamental es llegar al gran público y hacerle ver que los problemas urbanísticos que planteó Cerdá siguen todavía hoy vigentes. Quizá me atrevería a decir, aunque de entrada ya digo que no soy ningún especialista de urbanismo, quizá más vigentes que nunca. Cerdá introdujo un criterio científico en la ciencia urbana. Cerdá introdujo la idea del urbanismo igualitario, que yo creo que hoy es más importante que nunca, la idea de la descentralización de toda clase de industrias, centros sociales, equipamientos, etc. Cerdá dijo que no a la especialización de los espacios. Cerdá dijo muchas cosas que yo creo que hoy están de mucha actualidad y que nosotros hemos pretendido en esta exposición que la gente llegue a ellas. Por eso hemos hecho una exposición basada en la técnica y la experiencia de las vallas publicitarias. Y hemos querido hacer unas grandes vallas con unos eslogans muy simples pero muy estudiados para que tenga un nivel de lectura muy fácil. Y luego
unos niveles de lectura más profundos para especialistas y profesionales, ya que en el catálogo de la exposición se analizan estas vallas y se estudian y se profundiza en ellos para el que quiera llegar más a fondo. O sea que la exposición tiene 3 niveles de lectura. O sea, contestando concretamente a tu pregunta, creo que sí, que la exposición Cerdá la hemos planteado porque los problemas urbanísticos que él estudió y profundizó teórica y prácticamente siguen hoy vigentes. Ahondaremos en el tema, pero vamos a seguir Joaquín Barceló. Arturo Soria, ¿cuáles fueron las aportaciones técnicas de Cerdá? Bueno, las aportaciones fueron muchas, pero yo quizás lo que hoy sigue siendo muy importante es que creo que Cerdá fue el primero que tuvo conciencia de la necesidad de justificar absolutamente todos los puntos y todas las líneas de un proyecto urbanístico. La conciencia de que un plan urbanístico no puede responder a simples intuiciones, a opiniones no verificadas, a prejuicios o al buen gusto del artista, por así decir. Entonces, si por ejemplo ciertas de sus tesis, por ejemplo la de sustraer una parte importante del espacio urbano a la esfera del mercado, pudo provocar las lógicas iras de los propietarios de la Barcelona de entonces, su tesis de que no se podía dibujar un plano de una ciudad como quien dibuja un cuadro provocó no menos iras entre los profesionales de la época. Y creo que solo eso puede explicar que, al margen de que su proyecto concreto de plan de ensanche de Barcelona no se pudiera llevar adelante por los obstáculos que encontró en los propietarios de la ciudad y en las fuerzas vivas de Barcelona, su obra teórica desapareciera por completo, porque hay mucha gente cuyas realizaciones han desaparecido pero cuya aportación teórica pervive. En el caso de Cerdá no pervivió ni la teoría ni la práctica. Y pienso que no pervivió porque son 2 llagas, ayer y hoy, el problema de la propiedad y el problema del poner en cuestión el papel del profesional que interviene en la planificación. Bueno, Cerdá fue un innovador, un creador en muchos aspectos. A él se le da, por ejemplo, incluso los términos urbanismo, urbanización. Él creo que por primera vez planteó en serio, escribió una obra general sobre teoría del urbanismo y planteó por primera vez en serio en el mundo pues la ciencia del urbanismo. A Mariano Gaviria quisiera preguntarle, como sociólogo, como seguidor en cierto modo de alguna de las facetas de Cerdá, pues si la herencia de Cerdá está viva en ese aspecto. Bien, yo creo que Cerdá introdujo unas variables sociológicas, sanitarias, etcétera, que no eran nuevas en Europa, pero que eran nuevas en España, y de hecho después se han seguido introduciendo los análisis estadísticos, composición de la población, estado sanitario, etcétera. En cualquier caso, esto ya ha entrado a formar parte de las informaciones urbanísticas. Antes de hacer un plan hay que conocer quién vive allí, qué problemas tienen, cuáles son sus edades para ver cómo va a evolucionar, etcétera. O sea que yo creo que Cerdá en ese aspecto introdujo una serie de elementos de estadística social importantes, sin duda alguna. Bien, vamos a ampliar la cosa siguiendo por el mismo camino, y a Fernández Alba le podemos preguntar ante todo pues si el Cerdá creador de urbanismo es de algún modo seguido por las jóvenes generaciones de arquitectos urbanistas. En fin, el tema de las herencias, indudablemente estos hombres síntesis, el caso de Cerdá es un hombre clave en este aspecto, más que la transmisión directa de sus conocimientos y la ocupación por parte o la incorporación de estos conocimientos directamente en unas formas actuales de traducirlos al urbanismo. Las circunstancias han cambiado evidentemente. A mí me parece que es el concepto, el legado, que como actitud, incluso como ciencia, plantea en ciertos aspectos la obra de Ildefonso Cerdá. De una manera general, puesto que en fin, la reunión esta pues podemos abundar más tarde, a mí me parece que Cerdá incorpora como un iniciador
la ciencia urbana, casi como el inventor de la ciencia urbana, o el primer director de la ciencia urbana, un concepto actual, el concepto de la ciudad como estructura, como organización. Utiliza el trazado regulador recuperando los viejos trazados reguladores, desde la lógica y la razón griega hasta los trazados reguladores renacentistas. Utiliza el trazado regulador, pero con un énfasis muy particular, como un proceso ordenador frente al caos del crecimiento de las nuevas ciudades industriales, es decir, frente al laissez-faire liberal o frente a los conceptos de la mancha de aceite que posteriormente desarrolló cierto urbanismo como el de los CIAN. También introduce, y es prácticamente el creador de la teoría de la viabilidad urbana, es decir, el concepto del movimiento de la ciudad. Las ciudades crecen, no son elementos estáticos, sino que se desarrollan. El principio de equivalencia, esto que al principio Fernández Ordóñez planteaba un poco como el urbanismo igualitario, es decir, este concepto de la estimación de la igualdad en el uso del suelo, frente al concepto de zoning, que fue un concepto, yo creo que más capitalista, que lo plantearon los grupos de arquitectura moderna, los conocidos CIAN, o incluso la propia Carta de Atenas. Es decir, frente a una especificación del área urbana, establece Cerdá un principio de equivalencia. También el concepto de la configuración física de la ciudad como paisaje, e incluso de la ciudad como territorio, un concepto bastante actual. Recupera a unos niveles, y se hace evidente, por ejemplo, en la exposición del Retiro, el concepto de ciudadanía, pero en el sentido estricto que el concepto de ciudadanía tiene, es decir, en el concepto de la calidad y el derecho del ciudadano, e introduce, desde luego, el valor de ciencia en los fenómenos urbanos. También creo que sería obvio reseñar que hace un desplazamiento totalmente radical del concepto de propiedad privada en la ocupación del suelo de la ciudad. En términos generales, me parece que pueden ser algunos de los aspectos que, por lo menos a mi juicio, integran de una manera bastante global la obra de Ildefonso Cerdá. Es una lección muy completa. Para abundar más en la vigencia de Cerdá, Mariano Bayón, arquitecto y el vicedecano del COAM, ¿qué influencia tienen en el análisis de Cerdá los nuevos materiales, la seriación? O sea, ¿qué podemos encontrar de útil en el plan Cerdá con respecto a esos nuevos materiales y a esas nuevas técnicas? Bueno, voy a hacer quizá un pequeño cambio de sentido a la palabra material. Yo creo que los materiales con los que se construye la ciudad hoy y siempre han sido las tendencias posibles de la población. Es decir, que creo que, por ejemplo, la cuadrícula de Cerdá, es decir, en realidad todo el planteamiento de Cerdá, trae una voluntad igualitaria que está reflejando realmente la voluntad de recogida de las necesidades del componente obrero de la ciudad a través del trazado de un plano. Creo que Cerdá recogió las necesidades de la clase trabajadora de su tiempo y lo hizo además de una manera ejemplar desde la propia clase trabajadora trabajando con ellos. Algo como hoy se podría encontrar parecido a el trabajo de los técnicos sobre la base del usuario y trabajando directamente, por poner un ejemplo claro y actual, con las asociaciones de vecinos o sobre términos de pura conflictividad urbana. Es decir, que trabajando con estos materiales de la conflictividad urbana, Cerdá nos supo dar un ejemplo de cuál es la posición del profesional en este momento. Hay que dejar claro que no es el estudio de una opción tecnocrática, sino una verdadera inversión de problema para trabajar y para plantearlo de abajo arriba y no de arriba abajo como normalmente se suele hacer. Hoy hay que decir que los componentes de la lucha urbana, la lucha por la calidad de la vida y por la ciudad, se están definiendo cada vez más. El ejemplo que hizo Cerdá de la recogida de los datos, el análisis sobre los objetivos y los métodos de los actores sociales son los mismos que hoy habría que hacer a través, por ejemplo, y digo que es solo un ejemplo, de las comunidades de vecinos, que son realmente los materiales, como digo, no quizá los únicos, pero quizás sí los fundamentales de un urbanismo realista. Esto, en el fondo, sería lo que daría hoy la dimensión de un urbanista en la actualidad. Pero, ¿cuál es la organización de Cerdá para las calles, para las manzanas de casas, para las casas? Este urbanismo igualitarista tal vez resulte, por lo menos aparentemente y por lo menos para un profano, un poco monótono. Este igualitarismo en calles, en casas, en patios... A mi modo de ver, en Cerdá hay que ver
su ciudad bajo dos prismas. El prisma de macroestructura, que es como una línea de tendencia lineal. El propio Arturo Soria, siendo bisnieto del gran Arturo Soria, creador de la ciudad lineal, reconoce que el verdadero creador de la ciudad lineal fue Cerdá, porque él veía un crecimiento lineal de la ciudad. Pero luego en la microestructura, pues verdaderamente está la malla reticular. Malla que no es nada monótona, como en la propia exposición puede verse, sino que es muy diversa, muy creativa, y yo diría que hasta lúdica, que nace de su propia estructura tan racional. Yo, insistiendo en eso, creo que la igualdad no está necesariamente reñida con la variedad, de la misma manera que la igualdad ante la ley no presupone que todos los individuos tengan que ser iguales. Entonces, de la misma manera, la igualdad ante la ciudad no supone que todas las casas tengan que ser iguales, sino que tengan una dotación de servicios parecida. Entonces, no es descender ya al diseño de cada elemento de la ciudad, sino es las grandes líneas generales las que deben de ser iguales. En ese sentido, la igualdad excluye la variedad cuando el que diseña es un estúpido, cuando no tiene inteligencia, cuando no hay... Pero no pienso que per se tengan que estar reñidas la una con la otra. Realmente Cerdá quiso además dejarnos un ejemplo y él, que estaba convencido de esto que acaban de decir sus compañeros, incluso hizo actuaciones de puro diseño urbano para dejar simplemente como un ejemplo de cuál podría ser esa variedad y esa riqueza de la trama que después se vino abajo. Mario Gaviria, uno de los proyectos del Plan Cerdá era la ciudad sin centro. ¿Podría explicarnos este concepto de la ciudad sin centro? Bueno, en realidad tenía muchos centros, era una subdivisión en subcentros que todos eran complementarios. Lo que pienso que en esto se equivocó. Yo pienso que todo sistema urbano tiene unos subsistemas y estos se relacionan en un centro. En parte tal vez es reflejo de la sociedad jerárquica, tal vez una sociedad no jerárquica pudiese no tener centro. Pero hay una lógica también de la acumulación. El centro es un espacio que por definición está concentrado, es tautológico, pero acumula muchas funciones diversas y la inmediatez es la base del centro. La existencia de residencia, diversiones, trabajo, comercio, etcétera, monumentos, todo ello da un carácter simbólico al centro que yo pienso que enriquece la trama urbana. De hecho, Cerdá, una de sus genialidades para mí fue el trabajo de artesano de puntilla de hilar el casco de Barcelona intramuros con el ensanche. Entonces, hasta muy tarde el centro de Barcelona estaba pues en la zona de la calle Fernando, las Ramblas, fue subiendo por el Paseo de Gracia, en estos momentos se está extendiendo hacia el este, hacia la salida a Madrid por la Diagonal, y lo que está sucediendo es que este centro de Barcelona se está alejando de la parte histórica, lo hemos podido constatar con análisis concretos, y otro hecho mucho más grave es la creciente expulsión de la poca clase obrera que quedaba en el ensanche de Barcelona. Por un lado, se instalan casas de renta más alta y por otro lado, una hipertrofia en las oficinas. Entonces, el exceso de oficinas o la homogeneidad del control y uso del espacio del Plan Cerdá por las solo clases dominantes, indudablemente va a empobrecer la complejidad del Plan Cerdá. Yo pienso que el Plan Cerdá, por tener los espacios, el vacío, las calles, las aceras, etcétera, podría ser y sería un trabajo bonitísimo y que yo creo que antes de los 5 o 6 próximos años se planteará, es como rehacer habitable el ensanche de Barcelona. Porque hay que hacerlo con todas las grandes ciudades españolas, pero yo pienso que en el caso de Barcelona hay dos Barcelonas, el ensanche Cerdá y la otra Barcelona de que habla Candel, es decir, la Barcelona de los barrios. Esos tendrán, a partir de los movimientos democráticos de asociaciones de vecinos, que rehacer sus barrios con el control y la gestión propia de ellos mismos, y el centro, el ensanche Cerdá, yo creo que se pueden imaginar soluciones muy variadas, pero yo a veces pienso de manera imaginativa una que sería a lo mejor muy simple. La malla actual es establecerla en 3 submallas. Unas calles serían para tráfico colectivo, que en su día será gratuito evidentemente, otra para tráfico automóvil seleccionado y otra para espacio, recreo y peatonal. Esto podía ser rotatorio cada 4 meses para que los comerciantes no se enfadasen, porque siempre que les hablo de peatonal se enfadan y luego se equivocan porque ganan más dinero. Entonces los niños podrían volver a bajar a las calles podrían volver a tener plantas y podría ser de manera rotatoria, siempre y cuando los ciudadanos lleguen a convencerse de que las ciudades no son rehabitables si no se reduce el uso del automóvil.
Yo le preguntaría a Mario, has hablado antes de que el centro viene como consecuencia de una especie de estructura de sociedad jerárquica, pero entonces ¿cómo nos podemos explicar los fenómenos en países socialistas donde se supone que, en fin, esta estructura jerárquica al menos está más mediatizada? ¿Cómo nos podemos explicar el fenómeno formal y físico de la configuración urbanística de estas ciudades con sus centros tan idénticos a los de los países capitalistas? Es decir, por ejemplo, Polonia, concretamente toda la remodelación que se hizo de Varsovia y los nuevos centros urbanos que se están realizando se generan con un modelo idéntico a las propuestas que hacía, por ejemplo, la Carta de Atenas, es decir, con un centro excesivamente incluso de una escala enorme, por ejemplo, el centro de Varsovia y las nuevas ordenaciones de estos barrios. ¿Cómo explicarías tú este fenómeno en dos estructuras de producción distintas, ¿no? En el fondo, la pregunta sería en unos términos más teóricos, abundando un poco en lo que has planteado antes, si la alternativa urbana que antes comentábamos aquí, es decir, el tema campo-ciudad, centro-periferia, si la alternativa urbana es única y exclusivamente una alternativa productiva, o hay otros fenómenos que inciden en el fenómeno de crecimiento. No, yo creo que en realidad la acumulación de personas, actividades, capital y conocimiento en las ciudades es porque era más eficaz, esa concentración era más eficaz. Ahora bien, yo suelo emplear, cogido de otros autores, el símil de la ostra. La ostra genera su concha. Yo pienso que una sociedad nueva generará un tipo de concha o de espacio urbano nuevo. Lo que pasa es que el tiempo que llevan los países socialistas funcionando pues es muy corto y es muy difícil que se pueda llegar a materializar el hecho de que una ciudad nueva físicamente refleje una sociedad nueva o en gestación. Creo que es pronto, simplemente. ¿No habrá un límite para ese crecimiento? Bueno, para mí es el gran tema que me obsesiona en estos momentos. Yo vería dos cosas. Una, tratar de detener el crecimiento de las grandes ciudades españolas porque su costo de energía es algo que España tiene que importar y del que tenemos déficit. Su costo de energía es tan alto que va a ser un hándicap. Nueva York está al borde de la quiebra en parte porque gestionar Nueva York es cada vez más difícil. Y por el contrario, ruralizar ciertas zonas de España o repoblar haciendo regadíos con 2 millones de hectáreas toda una serie de áreas de Aragón, de Navarra, de Andalucía, de Extremadura. De manera que en las ciudades existentes la gran tarea de las generaciones de urbanistas, que serían servidores del pueblo, de las asociaciones de vecinos, es rehacer estas ciudades habitables y llegar a que en 8 o 10 años se pudiesen bloquear y recrear nuevos espacios en el resto del territorio, que tenemos casi el 60% de la población concentrada en 15 puntos. Y entonces los límites al crecimiento para mí los va a dar la escasez de energía y el costo altísimo que supone una ciudad, además de los problemas de incomodidad, contaminación, etc. Es una opinión personal. El fenómeno de la ciudad, sobre todo en estas grandes metrópolis, en nuestro caso en España, Madrid y Barcelona, no tienen una alternativa ni a nivel teórico ni a nivel práctico fácil. Entonces ese concepto de la descentralización pues ya viene implícito en el urbanismo más tradicional, o sea, la concentración típica de los fenómenos burocráticos y la dispersión de los fenómenos industriales. Entonces es el reproducir una ciudad con los mismos defectos y las mismas disonancias que tiene el viejo tejido urbano, los mismos conceptos de centro y periferia, los mismos sentidos. Es una atomización en el fondo, me parece, no sé qué, aquí está Mario y Arturo Soria, que quizá tengan unos conocimientos más precisos en este campo ya teórico, pero creo que en el fondo es una especie de escisión de un fragmento de tejido que reproduce las mismas incongruencias y las mismas patologías que el tejido al que pretende servir como recuperación. ¿Estás de acuerdo con...? Pues bastante de acuerdo, sí. Es la reproducción a escala menor de lo mismo, sin plantearse los problemas de fondo. Pienso que si las ideas de Cerdá, para que las ideas de Cerdá se hubieran podido llevar a la práctica, hubiera hecho falta otra sociedad. A grandes rasgos, Cerdá se plantea, hace una propuesta urbanística que se podría decir que consiste en poner a la disponibilidad de la gente grandes cantidades de espacio techado, de vivienda, de espacios públicos, de vías, de espacios verdes, etc. Entonces, hace esa propuesta en el preciso momento en que la sociedad europea tiende a convertir ese espacio en una mercancía y cada vez más. Y entonces, en una sociedad en la que exista la libertad de comerciar con la mercancía espacio, esa mercancía espacio no puede ofrecer toda otra serie de libertades
que podría dar si no existiera la libertad de comerciar con ella. Decíamos al principio que esta exposición de Cerdá debería servirnos como algo más que un pretexto. Entonces, los temas suscitados creo que siguen sin haber sido tajantemente resueltos ni definitivamente saldados. Tal vez podamos continuar en otra ocasión una mesa redonda parecida o tal vez igual. Hoy hemos hecho un buen cóctel. Una feria que es salón, Basilea. 2 poetas, andaluz el uno, aragonés el otro, y bien que se les nota en sus orígenes, Infante y Labordeta, y un largo lamento centenario por la muerte de nuestro primer urbanista, Cerdá. Ojalá que este lamento sirva para que se remedien nuestros defectos, como tantos literatos, dramaturgos, pintores, médicos o químicos, arquitectos o ingenieros, filósofos o estadistas, solo nos sirven cuando están muertos. Si Valle, Don Pío, Clarín levantaran la cabeza y conocieran las tiradas actuales de sus obras. Tenemos, quizá poco, es cierto, pero que ese poco que tenemos, aquí, ahora, para todos, no nos demos cuenta de que está hasta que nos falte. Sí, hay muchas cosas de qué hablar, y seguiremos hablando, o cantando, como Labordeta. También el valor de Pi y el recuerdo final por los muertos de la última guerra civil. Dulcemente educados en tardes de pavor, conteniendo la risa, el grito y el amor, sin comprender la fuerza de un viento abrasador. Fuimos creciendo en filas de 2 en 2, cruzando las ciudades, los barrios, la ilusión, dejando todo atrás. Sin comprensión, Rosé, y también el valor de Pi y el recuerdo final por los muertos. Tristemente avanzando, bajo la lluvia el sol, el aire pavoroso de un padre sin valor, después de amargas horas de fuego y de dolor, y la mudéjar torrea upándose sobre un barrio vacío, como fue escrutador, testigo de la vida, la muerte y el dolor. Rosé, y también el valor de Pi y el recuerdo final por los muertos de la última guerra civil.
salimos adelante, nunca sé la razón, quizás como testigos o náufragos o heridos para plasmar la voz del que nunca la alzó sobre el viejo mercado turbio y atroz de gritos y verduras al frío o al calor de los eternos días, creciendo alrededor rosa, rosé, y también el valor de pie, y el recuerdo final por los muertos de la última guerra civil.